Es un placer compartir con ustedes esta tarde de Acción Popular. Estamos aquí en vivo haciendo la versión vespertina de su programa Acción Popular. Ayer hubo movilizaciones contra el gobierno haitiano, movilizaciones exigiendo en Haití que hayan elecciones libres y transparentes y que se evite que el presidente haitiano Michel Martelly gobierne por decretos a partir del día 12 de enero. Esto pasó en Haití, aquí quizás, no pequeño, aquí. Eso pasó en Haití. Ahí están las movilizaciones pidiendo la renuncia del presidente Michel Martelly, inclusive. Hasta ahí se llegó. ¿Dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde está el Papa Francisco, el nuncio dominicano o el nuncio haitiano, para transmitirle al Papa Francisco que está levantando una conferencia sobre Haití, hablando de la patria de los haitianos en República Dominicana? Nos preguntamos, ¿por qué el Papa no levanta una conferencia? El nuncio haitiano, el nuevo nuncio, no convence al Papa de que haga una conferencia para pedir democracia en Haití, para pedir que el Estado haitiano respete los derechos de los ciudadanos haitianos. ¿Dónde está esa herramienta política que necesita la comunidad internacional en Haití? ¿Por qué no se presiona al gobierno haitiano para que democratice el Estado, para que las instituciones del Estado haitiano funcionen? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué el Estado dominicano no lleva una agenda de presionar al Estado haitiano para que realice elecciones libres y transparentes en Haití? Ya que los haitianos no están queriendo acorralar por el respeto a los derechos humanos de los haitianos en República Dominicana, ya que ese Estado está exigiendo respeto a los derechos de los haitianos en República Dominicana, comencemos a devolverle la misma moneda, exigiéndole al gobierno haitiano que cumpla con sus obligaciones con sus nacionales, que les garantice los derechos básicos, los derechos humanos básicos, mínimos, los derechos económicos mínimos, los derechos sociales mínimos, que se lo garantice a su población. ¿Dónde está la agenda dominicana en la OEA? ¿Dónde está la agenda dominicana en la ONU, en la Unión Europea? Porque estamos viendo que aquí se está presionando a la República Dominicana para que reconozca derechos de haitianos ilegales en República Dominicana. Las Bahamas, el archipiélago de las Bahamas, ha tomado decisiones claves, estratégicas para su Estado con relación a la migración haitiana. Se ha querido presionar al Estado de las Bahamas. ¿Y qué ha hecho las Bahamas? Colocar a todo el mundo en su puesto. Y las Bahamas es de las islas. De las islas. Las Bahamas son miembros del CARICOM. Son miembros del CARICOM, igual que Trinidad y Tobago, que está haciendo lo mismo. Son miembros del CARICOM y están protegiendo su espacio político, su espacio geográfico. Lo están protegiendo de los haitianos. ¿Por qué no comenzamos a presionar diplomáticamente, como debe ser, para que Haití realice elecciones? Ya que ellos están presionando para que acatemos la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no están presionando para ello? Su canciller hasta se ha pronunciado públicamente para que el país cumpla con lo que manda la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Vamos a devolverle la misma moneda. Vamos a exigirle a Haití
que celebre elecciones limpias y transparentes. Porque las tensiones políticas haitianas son el recipiente social, el recipiente moral, el recipiente económico, el recipiente financiero, el recipiente sanitario y de salud del desgobierno haitiano. Quienes lo estamos pagando somos nosotros. 5.000 millones de pesos atendiendo parturientas haitianas. Y si no hay un sistema democrático confiable en Haití, tendremos que gastar en un año o 2 años de descomponerse la situación política. Tendremos que buscar 7.000 u 8.000 millones de pesos para atender parturientas haitianas. ¿Qué vamos a hacer como país? En Haití se libra una lucha por las elecciones. Y estamos viendo empresarios como el Juan Vicini hablando del país desde los medios de comunicación como si él fuera funcionario público. Hablando de decisiones políticas en la frontera. De decisiones políticas. Él la disfraza de intervención económica. Pero son decisiones políticas. Porque cuando usted tiene que juntarse con empresarios haitianos y empresarios dominicanos, entre comillas, y habla en nombre del ministro de Industria y Comercio, y habla en nombre del canciller de la República, usted está hablando como si usted fuera funcionario público, con un negocio privado que usted está montando en la frontera con empresarios haitianos. ¿Qué control político tiene el Estado dominicano de esas negociaciones? ¿Qué control político tiene el Estado haitiano de esas negociaciones? Se habla de la frontera, pero eso es todo Haití. El problema que nosotros tenemos no es con la frontera, es con todo Haití. El problema que tiene el Estado haitiano no es fronterizo, es con el Estado haitiano, que es ineficiente. No es un problema de frontera el que tenemos, es un problema de Estado, es un problema político. Y estos empresarios nos quieren relegar el tema político o nos quieren sustraer del tema político imponiéndonos una agenda industrial o una agenda comercial privada por demás. ¿Qué es lo que están buscando en la frontera? Como hay fondos en el Estado norteamericano y hay fondos en la Unión Europea para desarrollo binacional en la frontera, estos empresarios lo que están buscando en nombre de todos nosotros es acceder a los fondos HOP del Senado de los Estados Unidos o a los fondos de la Unión Europea para programas binacionales y ellos coger los préstamos y esa deuda contingente que responda el Estado dominicano y el Estado haitiano por deuda contingente de empresarios haitianos y empresarios dominicanos. Pero no se resuelve el problema político. Ellos resuelven el problema de sus cajas registradoras, resuelven sus carteras, sus economías, sus finanzas, ellos las resuelven. Pero ¿a quién le están dejando los escombros políticos? Es al Estado dominicano, porque el Estado haitiano es un Estado insolvente. Ya tenemos una experiencia del señor Fernando Capellán y la zona franca de él y de Clinton, porque quien hizo el lobby para ese dinero de la zona franca que tiene Capellán en Juana Méndez fue Bill Clinton, que hizo el lobby. Y el Banco Popular le sirvió de contrapartida en República Dominicana. Cuando eso comenzó. Pero esa deuda contingente, ¿quién la tiene? Es el Estado Dominicano. Ustedes no lo saben, pero se lo estamos diciendo hoy. La deuda de Capellán en la zona franca de Juana Méndez, la contrapartida la tiene el Estado Dominicano. Para que ustedes entiendan lo que está pasando. Quien responde por lo que haga ese empresario privado en Haití, en Juana Méndez, es el Estado Dominicano, el garante de eso. Si no lo sabían, sépanlo. Si no lo sabían, sépanlo. Y eso es lo que está buscando Juan Vicini hoy.
Es lo mismo, es un calco de lo que hizo Capellán, aliado con Clinton. Y en nombre de eso tenemos que soportar todas las insolencias haitianas permanentemente, porque esos empresarios han atado de pies y de manos al presidente de la República. Usaré unos segundos para cambiar de tema. El periódico El Día de esta mañana nos regalaba este titular: Banco Peravia desviaba recursos de ahorristas. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El problema del Banco Peravia no está con los ahorros. El problema del Banco Peravia es que hay en ese banco varios bancos. Hay un banco a la clara y hay un banco de fachada y un banco negro. El problema del Banco Peravia es que el problema que ha salido al aire es el banco negro del Banco Peravia. Es que hay un banco negro. El Banco Peravia tiene un gemelo adversario, que es el banco que tiene problemas, el Banco Negro. Que no nos digan que el Banco Peravia desviaba fondos, que se está queriendo acomodar a la opinión pública como que es Baninter el problema, o que es el Banco Bancrédito o el Banco Mercantil. No es eso. No es eso. Esos bancos tenían bancos negros, bancos oscuros. Pero la realidad del Banco Peravia no es la realidad del Banco Mercantil, ni del Banco Baninter, ni del Banco Bancrédito. Ese no es el problema. El problema del Banco Peravia es el banco negro que funcionaba en ese banco. El banco oscuro, la mano zurda que tenía el Banco Peravia. La contaminación de la delincuencia internacional que cooptó el banco, que raptó económicamente al banco, que se robó el banco. La contaminación de la delincuencia y la violencia y la criminalidad internacional que se aposentaron en ese banco. Ellos se cogieron el banco, los carteles internacionales de la criminalidad, de la delincuencia y la violencia organizada. El problema del Banco Peravia no es el problema del Banco Baninter. Los dueños originales de ese banco no cogieron dinero para comprarse yates, ni aviones, ni nada. No, eso no fue lo que pasó ahí. Aceptaron una sociedad sin conocer quiénes eran los socios de sus socios. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Aceptaron asociarse con una empresa o con instituciones o con personalidades sin saber quiénes eran los socios de sus socios. Lo mismo que pasó aquí con la Barrick Gold. Aquí vinieron un grupo de empresarios en nombre de una empresa canadiense que se llama Barrick Gold. Esa empresa compró un contrato a una empresa que se llama Placer Dome, un contrato de explotación minera que había aquí. Esa empresa lo compró, pero nadie investigó quién eran los socios de la empresa que se llamaba Pueblo Viejo. La empresa que se llama Pueblo Viejo, que es Barrick Gold, esa empresa que se llama Pueblo Viejo, es una empresa que aparece en una plantilla de empresarios internacionales.
Pero los verdaderos dueños de la empresa, aquí nadie los depuró. ¿Quién eran los socios de la empresa Pueblo Viejo? La Barrigol. Lo mismo pasó con el Banco Peravia. Nadie depuró quiénes eran los socios del Banco Peravia. Los socios de los nuevos socios del señor Montoro. Nadie investigó eso. El señor Montoro comenzó a repartir dinero, un hombre de bien, un hombre elegante, buena prensa, como igual que Arturo del Tiempo Márquez. Pudo tanto Arturo del Tiempo Márquez en el mundo diplomático dominicano y en el mundo empresarial que llevó a Leonel Fernández a dar el primer Picasso de la Torre Atiemal, una torre del narcotráfico, una torre que es de lavado de activos. Pudo tanto Arturo del Tiempo, porque aquí no se depuran las personas. Aquí no depuramos, simplemente con que tenga dinero, eso es suficiente. Aquí no se depuró Arturo del Tiempo Márquez. Eso no se depuró. Y llevó al presidente Fernández a dar el primer Picasso de una torre, de una edificación que era con dinero del narcotráfico, asociado con jefes de policía y asociado con importantes políticos del bloque progresista, asociado con políticos del bloque progresista. Y eso mismo pasó aquí con el señor Montoro venezolano. Lo mismo, llegó con dinero y comenzó a comprar acciones y propiedades y cosas para fingir que eran operaciones ilícitas. ¿Quién depuró al señor Montoro? ¿Quién depuró a los socios del señor Montoro? ¿Quién investigó quién eran sus socios en Panamá, sus socios en Venezuela, sus socios en Colombia? ¿Quién los depuró? ¿Sus socios en Ecuador? ¿Sus socios en México? Eres un hombre de los medios de comunicación, canales de televisión y radio, y emisoras de radio. Es un hombre bueno, a quien le daban mucha placa, a quien le entregaban muchas placas. Cualquier referencia y cualquier parecido es pura coincidencia. Es un hombre bueno, un hombre de ruta, la ruta y una placa de reconocimiento. Con esas cosas, un Pablo Escobar Gaviria cualquiera. Eso fue lo que nos metieron aquí. Eso fue lo que nos metieron aquí como banqueros. Y no es el único. No es el único. No es el único que está en las tripas de la banca dominicana. Que se sepa. No es el único. Lo estamos diciendo con la responsabilidad que nos caracteriza. No es el único. Ese no es el único. Entiéndanlo. Así que no nos vengan con que desviaron fondos. Ellos tenían dinero de más. El banco era solo una fachada para operaciones ilícitas. Repito, el banco era solo una fachada para operaciones ilícitas. Hay más desvío de fondos de ahorrantes. Si hay desvío de fondos de ahorrantes, ya es otra cosa. No tiene que ver con las operaciones del banco del 2010 hasta acá. Esta mañana decíamos, con ocasión de un evento que se produjo en el Hotel Delta en el mes de febrero del año 2011. En febrero del 2011 se produjo un evento en la terraza del Hotel Delta
que tiene que ver con el dinero de ese banco, con el dinero sucio de ese banco, la muerte de un venezolano en la terraza del Hotel Delta. Y otro venezolano correría la misma suerte hace alrededor de 28 o 29 días. A ese venezolano, la policía dominicana provocó una declaración por encargo. La policía dominicana, la policía de Castro Castillo y del señor Jacobo Mateo Moquete, que a ese venezolano era sicariato y secuestro. Que a venezolanos que cogieron en un hotel para eliminarlo, que eso era sicariato y secuestro. Y ese venezolano correría la misma suerte de otros venezolanos en Santiago y aquí en la capital. La misma suerte. Y estamos hablando muy claro para que las autoridades sepan que ese expediente no solo está en sus manos, que ese expediente está en otras agencias internacionales de investigación. Para que sepa la Fiscalía, para que sepa el Ministerio Público Dominicano, sepa el DNI, sepa la Dirección de Aduanas, sepa la Dirección Nacional de Control de Drogas, que no están solos en esta investigación. Para que después no digan, como en el caso de los tucanos, que yo no sé, que un senador, que ahora aparece el senador, Tommy Galán no tiene nada que decir, ni tampoco Rafael Calderón. Ninguno de los dos tiene nada que decir. Ninguno de los dos saben de nada. Nadie sabe nada. Ningún senador sabe, ni Sánchez Roa, nadie sabe nada. Ningún senador de la República sabe qué senador recibió el dinero de soborno por los tucanos. Y le estamos diciendo ahora, para que el Ministerio Público sepa que no está solo en esta investigación, que esta investigación internacional tiene que ver desde el apresamiento de Hugo Carvajal, el ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, que lo apresaron en Aruba, por pedido de extradición, por narcotráfico y lavado de activos en Venezuela. Lo hicieron preso en Aruba por su ligazón a los carteles colombianos y mexicanos de droga en Venezuela. Y parte de ese dinero está en ese banco, pasó por ese banco. Se lo estamos diciendo para que lo sepan claro, que esta información no es ustedes, esta investigación no es solo del Estado Dominicano, que esta es una investigación internacional, que todas estas peripecias a nivel de opinión pública, de que desviaban fondos, eso es queriendo recordarnos a nosotros el caso Baninter, el caso Barreto y el caso Mercantil. No es el caso. No es el caso. Aquí no hay empresas vinculadas. Aquí hay delitos y crímenes de violencia y criminalidad organizada, sí, vinculados. Eso sí hay. Mucho delito, mucho crimen organizado, es lo que hay aquí. El Banco Negro del Banco Peraria es lo que está en crisis, es lo que tiene problemas. Usaré unos segundos para cambiar de Banco Negro. Esta noticia ocupan 775 paquetes de cocaína en La Taona. Ustedes han oído
todo el escarceo y todo el ruido que se ha hecho en los medios de comunicación con los carteles del Este, que Ricic, que Cabrera Ruiz, que Toño Leña, que Matías Almeida, el caso que envuelve al exjugador José Rijo. Ustedes han oído todo eso de los carteles del Este. Miren lo que está pasando. ¿Qué pasa con la droga en esa zona? Sigue intacta. Sigue intacta. Sigue el flujo de droga en el Este. No es personas, no es asunto de quiénes, sino qué. ¿Qué es lo que provoca, qué es lo que permite que la droga fluya en el Este en la forma en que lo está haciendo? Esa es la clave. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es? Porque se cogen Toño Leña preso, a Matías Almeida anda huyendo, Cabrera Ruiz que está prófugo, Ricic que está en la cárcel. Y las autoridades nos están diciendo que esos son los capos de capos. ¿Qué es lo que está pasando? No es quién. No es quién. Es qué. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que permite que la droga fluya? ¿Saben qué? El poder político y social. El poder político y social. ¿Por qué llega la droga por el Este? ¿Por qué sigue entrando por el Este la droga? El poder político y social. Ese poder está intacto. Y es el poder político y social el que está viabilizando ese flujo de droga en el país. Es que el poder político y social dominicano necesita la violencia, la criminalidad y la delincuencia para poder mantenerse. La violencia, la criminalidad y la delincuencia organizada son socios del poder político y social dominicano. Son socios. Y es más, son gemelos adversarios. Tienen el mismo tronco, nacen en el mismo tallo. La violencia, la criminalidad y el crimen organizado y el poder político y social. Lo único que cambiamos son los protagonistas, pero la película es la misma. El drama es el mismo. ¿Por qué? Porque lo escribe el mismo lápiz. Porque es el mismo autor. La novela es la misma. Lo único que cambian son los protagonistas. Que ayer se llamaba Toña Leña y ahora quieren ponerle el nombre de Ricic o de Cabrera Ruiz o José Patatiesa mañana. Mañana le llamarán el burro, el cuervo, el ganso, para trivializar la discusión. Pero la realidad es, señores, que lo que nos está pasando es que el poder político y social es lo que permanece intacto. Eso no ha sido tocado. Se coge gente presa y nos quieren hacer ver que esas personas son los responsables del tráfico de drogas, y no es así. Esas personas no son más que los conejillos de India. Son las piezas de laboratorio. Vamos a coger este ahora, mañana el otro, pero nosotros nos quedamos como siendo el gobierno, el poder invisible. Lo que les decía ayer de la retina. Si no hubiera retina, no existieran colores. Gracias a la retina, nosotros podemos hablar de azul, de blanco, de negro, de amarillo, índigo, violeta. Podemos usar esos colores. Gracias a la retina. Si el ser humano, que es el único que tiene retina, no tuviera la retina, no existieran los colores. Si el poder político y social no puede tapar
el papá y la mamá de la violencia, la criminalidad y la delincuencia organizada no existieran. Solo se mantiene en un Estado, solo el poder mantiene lo que le conviene. Eso le da sustento al poder. Lo que al poder le conviene, eso se sostiene en un Estado. Lo que le conviene al poder, eso se mantiene en un Estado. Y ese Estado necesita 15.000 millones de dólares desde que muere la droga cada año en República Dominicana. Y esos 15.000 millones de dólares no van a la cartera de CICIG ni a la cartera de Toño Leña. No van ahí, van a los grandes casinos de juego, a las grandes marinas turísticas, van a las grandes importaciones, a las cuentas de los bancos, a darle soporte, a cuadrarle la caja a las grandes empresas dominicanas. De la misma manera que la mano de obra haitiana le cuadra la caja y le da renta a las empresas dominicanas. Asimismo, el narcotráfico le da soporte, le cuadra la caja a muchas empresas y a muchos políticos y a muchos empresarios e industriales dominicanos y a muchos banqueros, como en el caso del Banco Peravia. Lo que pasa es que eso es pequeño. Lo que pasa es que eso es pequeño y hay que poner un ejemplo. Ya oímos al CONEP y a los grupos empresariales que hay que poner un ejemplo con el Banco Peravia. No es quién, es que mañana en la mañana, porque vi en el periódico El Nacional un titular y me gustó el titular del Nacional de esta tarde, le vi cuando venía en el vehículo, vi el titular, no lo he leído el periódico, pero me gustó. Mañana en la mañana les responderé al periódico El Nacional con ese titular, ¿por qué pasó eso? Porque ahora quieren desviar la atención del tema del Banco Peravia y no lo vamos a permitir. Lo que nos está pasando con la droga es el poder. Podemos mencionar Quirino, podemos mencionar Maconi, podemos mencionar todo esto. Eso no son más que coartadas del poder. Toda esa droga que está entrando al país es el poder político y social dominicano. No busquen nombres. No busquen nombres. Que esa droga no es de la gente a quienes ustedes están mostrando como narcotraficantes. Esa droga no es de esa gente. Esos son operadores, simples empleados. Les repito, simples empleados. El dinero que mueve la droga en República Dominicana no lo tiene Quirino, no lo tiene Maconi, no lo tiene Oreganito, no lo tiene Toño Leña, no lo tiene el Gordo Almonte. ¿Por qué salió a Tiemar de aquí? ¿Por qué salió a Tiemar de aquí? ¿Por qué salió Arturo del Tiempo y a nadie se le investigó? ¿Por qué está Luisito Castillo Semán en Europa hoy? ¿Por qué si hay un ex jefe de policía implicado en el caso de Arturo del Tiempo, nadie lo ha llamado para investigarlo? ¿Por qué no se pide las copias de la sentencia de Arturo del Tiempo? ¿Por qué no se piden el acuerdo de Arturo del Tiempo para liberar a sus hijos de ese expediente y a quienes implica en la República Dominicana? ¿Por qué no se hace eso? Si se hace eso, el poder se derrite, porque es un clavo muy caliente. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien.
Busca tu alegría en la farmacia. Levapen. Siempre bien. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen, te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. El Banco Central de la República Dominicana tuvo a mal para mí, o a bien para mí y a mal para él, publicar este titular. Eso lo publicó el Banco Central la semana pasada en una encuesta que hizo. Y nosotros, que no dejamos pasar una, Banco Central revela que el 60% de los hogares del país recibe menos de 18,000 pesos mensuales. Eso lo dijo el Banco Central, no yo. Y le agradecemos esta información. Si los hogares dominicanos lo que reciben son 18,000, el 60% de los hogares recibe 18,000 pesos mensuales. Eso es menos. Eso es la 3/4 parte de la canasta familiar. Eso es este valor, 3/4 parte de la canasta familiar. 3/4 parte de la canasta familiar. La otra cuarta, ¿cómo la consigue la familia dominicana? Y el que no tiene empleo, y el que está pensionado, el que vive de pensión, ese es el que tiene empleo, y el que vive de pensión indigna, como la mayoría, el 90% del país que es pensionado, tiene una pensión indigna, que no llega a 10,000 pesos de pensión. Sí, claro, hay aquí gente pensionado con 400 y 500,000 pesos de por vida, y heredada a sus familiares, porque así lo ha hecho la política. Quienes no tienen 18,000 pesos de pensión, sino 4,000, 5,000, médicos y maestros con 7,000 y 8,000 pesos de pensión mensual. Generales de la policía, del ejército, de las Fuerzas Armadas, con 15,000, 20,000 pesos de pensión mensual. Esa gente, ¿qué le depara la vida? ¿Qué tiene que decir el Banco Central? El gobernador del Banco Central, que sí se pensiona con más de 1 millón de pesos mensuales, cuando le toque su pensión. Con más de 1 millón de pesos mensuales. El gobernador del Banco Central, igual que el administrador del Banco de Reservas. O el superintendente de bancos, que se va a su casa con 550,000 pesos mensuales por 4 años de trabajo, o el presidente de la Junta Central Electoral, y los miembros de la Junta Central Electoral, que se van con 400 y 300,000, los exgobernadores del Banco Central con 400, 300,000, 350,000 pesos de pensiones mensuales. No importa si trabajan 1 año o trabajan 2 años en el Banco Central. Esta gente que no tiene esa suerte,
que no tiene la suerte de estas personas, o Quique Antón, que se va con 500,000 pesos mensuales de pensión para su casa, heredado a sus hijos y a su mujer, si muere, que Dios no lo quiera. Esa gente, ¿qué? Esa gente pensionado del CEA, que todavía no tienen pensión, de las empresas de Corde. Hay un señor de apellido Félix que trabajó 28, 30 años en Sal y Yeso, de Barahona, que me llama a menudo. Espera por una pensión hace 9 años, con 70 y tantos años. ¿Cuándo le llegará la pensión? Los obreros del CEA, que ustedes lo ven peregrinando casi todas las semanas. ¿Cuál es la vida de ellos que no califican para estar en ese 60% que recibe 18,000 pesos mensuales? ¿Cuál es la vida de esa gente? ¿Qué pasa con esa gente? Ustedes encuentran una señora que se llama Kirsi Hacker, la que representa las asociaciones de fondos de pensiones, de aseguradoras de fondos de pensiones, que se queja porque se habla de que tienen un 167% de ganancias. Se queja porque se lo dicen. Con dinero de trabajadores que no ganan 18,000 pesos mensuales. Y esa gente se gana 3 veces más que la gente que trabaja para producir esos 280,000 millones de pesos en los fondos de pensiones. Ninguna empresa de este país tiene los beneficios que tienen las aseguradoras de fondos de pensiones. Y es quien tiene que poner la plata para crear el empleo y sostener la empresa. Y son estas iniquidades que nos las enrostran a nosotros como comedia. Aquí ustedes me están presentando esto como si fuera una comedia, pero esto es una tragedia social, una tragedia política y una tragedia económica para la mayoría de las familias dominicanas. Y lo reconocen. Y usted le pregunta, ¿qué hacen ustedes para cambiar esta ecuación? ¿Qué hacen ustedes para que esto no siga siendo así? Pregúntenle a Danilo Medina, ahora que su gobernador nos dice esto, ¿qué él ha hecho para cambiar la suerte de esos pensionados del Estado Dominicano con 630,000 millones de pesos en cada 12 meses? ¿Qué él ha hecho con 50 y tantos mil millones de pesos mensuales para cambiarle la suerte a los pensionados dominicanos? ¿Qué él ha hecho para cambiar la suerte al 80% de la empleomanía del Estado que gana menos de 5,000 pesos mensuales? Y tiene a Temístocles Montá ganando 800,000. Y tiene al gobernador del Banco Central ganando 2 millones y tanto. Y tiene a los miembros de la Junta Monetaria cobrando cerca de 500,000 pesos mensuales. Con todos los derechos, con viáticos, con dietas y con todo eso. Y haciendo negocios particulares para ellos, los miembros de la Junta Monetaria. Sirviendo a intereses privados. Con un superintendente que cuando se vaya de ahí, sea por lo que sea, se va pensionado por los bancos con más de 500,000 pesos mensuales. ¿Qué ha hecho para cambiar esa ecuación, para cambiar esa realidad del hogar dominicano? ¿Qué ha hecho Danilo Medina con estos 630,000 millones de pesos que nos sacará de los bolsillos el año que viene? ¿Qué él ha hecho para cambiar esto, esta realidad? En el propio Estado, en la propia empleomanía pública, ¿qué él ha hecho? Con la gente que espera pensión después de servir al Estado Dominicano, ¿qué él ha hecho con eso? Usaré unos segundos para cambiar de tema.
esta mañana comencé a tratar la celebración del día de ayer, donde mucha gente se desgañitó alabando a las hermanas Mirabal. Y en nombre de ellas, en un acto de oportunista sin par, vulgar, mucha gente se solazó en las hermanas Mirabal para sacar de dentro de él toda la mediocridad que tenía. Nosotros esta mañana, intentando tratar un tema, tocamos este tema en forma parcial y el tiempo no nos dio y prometimos tratarlo esta tarde. Tenemos poco tiempo. Pero a nosotros nadie nos puede venir con el tema de las Mirabal. Es un acto atroz lo que se hace en la dictadura de Trujillo. Se eliminan disidentes del régimen. Estas mujeres valiosísimas, mujeres pugnaces, críticas del régimen de Trujillo, muy pugnaces, muy críticas, mártires del régimen de Trujillo. Pero esta mañana planteábamos y seguiremos planteando el debate, la discusión, la investigación, porque nosotros no somos testigos como Acción Popular de nada, somos investigadores. Estamos planteando, mirando todo como se ha usado la memoria ideológica de un hecho histórico. Estamos queriendo que se haga memoria histórica del caso de las Mirabal. No que nos hagan memoria ideológica. Y ya llegamos al punto de simbolizar a las Mirabal con la violencia de género, con la violencia intrafamiliar. Y con las Mirabal no hubo violencia intrafamiliar, pero ya le estamos simbolizando con la violencia intrafamiliar. Y eso no tiene que ver. Lo que las Mirabal hicieron, no lo hicieron por violencia intrafamiliar. No tenían una relación con Trujillo, ninguna de esas mujeres. Trujillo no las mata porque eran mujeres o queridas de él. Las matan porque eran críticas y pugnaces de su régimen. Esa orden, si es que acaso la dio, porque no hay ningún dato histórico que demuestre que Trujillo ordenó esa muerte. No hay ningún dato histórico que pruebe, que demuestre que Trujillo ordenó esa muerte. Si en caso ordenó esa muerte, no se lo ordenó ni a Licinio Peña Rivera, ni a Emilio Estrada Mayeta, ni al señor Cruz Valerio, ni a Carlito Torres. ¿Quiénes ejecutaron y dirigieron esta acción en la era de Trujillo? ¿Quiénes recibieron la orden? ¿Quiénes la ejecutaron? ¿Dónde están los mandos medios entre Trujillo y la patrulla que cometió el crimen? ¿Quiénes eran que coordinaron este crimen? Porque el crimen lo sabemos que es Emilio Estrada Mayeta, Cruz Valerio, Licinio Peña Rivera, quienes fueron condenados. Pero ¿quiénes eran los coroneles, los mayores, los capitanes, los tenientes del Servicio de Inteligencia Militar y de las Fuerzas Armadas que comandaban el Cibao en la zona donde se perpetró este crimen? Nadie lo sabe. Nosotros sí lo sabemos, porque lo hemos investigado. Quisiéramos que la Academia de la Historia, quisiéramos que el Ateneo Dominicano, las instituciones, el Ministerio de Cultura, ya que nos desgañitamos cada año hablando de las Mirabal y de la violencia intrafamiliar, propusieran un debate, una auditoría, una investigación forense en lo penal
de ese crimen y de la vida de estas mártires. Sería bueno que el país conociera quiénes ejecutaron esta acción por orden de Trujillo, si acaso la vio. Sería bueno, repito, que la nación conociese quién era el coordinador, el jefe del Comando Norte, cuando mataron las Mirabal. ¿Quién tenía un carro Mercedes-Benz color vino dirigiendo estas operaciones? Es un dato que estoy dando para que se entienda que yo sé lo que estoy diciendo. ¿Quién dirigió el apresamiento y aniquilación de las Mirabal desde un carro Mercedes-Benz color vino? Ese día, 25 de noviembre de 1960. ¿Quién dirigió eso? ¿Quiénes dirigieron eso? ¿Y órdenes de quién cumplían? Hay muchas muertes, muchos crímenes que se cometen en la dictadura y en la democracia por intereses de poderes políticos. Repito, hay muchas muertes y muchos crímenes que se hacen, que se ejecutan en un régimen para dañar a fuerzas políticas. México es un ejemplo vivo en los últimos tiempos. La muerte de un candidato a la presidencia en México, del PRI, asesinado por el propio partido, por la lucha de poder entre los propios partidos. Trujillo tenía en ese momento unas sanciones que le habían impuesto la comunidad internacional. Y no había forma de que Trujillo cayese con esas sanciones. Sanciones económicas, sanciones políticas tenía el Estado Dominicano. Y ya organismos internacionales, fuerzas de poder, de presión estructural, habían contactado a mucha gente en República Dominicana para comenzar a conspirar contra Trujillo. Ya había armas. Había gente muy dolido con Trujillo por acciones como esta que cometieron en nombre y por orden de Trujillo. ¿Cómo se trae a Manuel de Jesús Galíndez aquí al país? ¿Quién se lo roba en Estados Unidos y lo trae y lo matan aquí? A Manuel de Jesús Galíndez. ¿Quiénes ejecutan esa acción, esa operación para Trujillo? ¿Quiénes la ejecutan? La ejecutan Félix W. Bernardino, el hermano de la entonces embajadora ante la ONU de la República Dominicana en la ONU, Félix W. Bernardino, y Octavio de la Maza Vázquez, hermanos Octavio de la Maza Vázquez, hermano del señor de la Maza, que es quien mata a Trujillo después. Es quien mata a Trujillo 7, 8 meses después. Significa que esa gente hacía trabajos sucios para Trujillo. Tabito de la Maza es quien participa en el secuestro de Manuel de Jesús Galíndez en la era de Trujillo. Para que se entienda bien, y hasta ahí lo voy a dejar por esta tarde. Hasta ahí lo voy a dejar. Dejo en manos de ustedes todas las interrogantes y todas las claridades con relación a esto. Y miren lo que hace el poder cada vez que quiere. Miren lo que el poder hace cada vez que quiere. Ya terminé el programa, les dejo con Julio Guerrero y Enfoque Municipal. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana.